Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte, Palo Mayombe, donde el palero trabaja sin camisa. De este modo, usa un collar de bandera o un collar llamado de guerra para proteger su cuerpo de la brujería que le puedan estar haciendo otras personas cuando trabaja, o espíritus que pueden llegar perturbando a la materia para que éste no lo deje pasar por su encombo. Este collar es utilizado para trabajar cualquier trabajo que haga el gangulero, el palero, el mayombero. Por eso es importante trabajar en ganga, descalzo, sin camisa, imitando aquellos congos africanos, y de este modo poder transmitir a la enganga el poder del ser vivo. Es por eso que el gangulero siempre mantiene las tradiciones y el poder de lo sobrenatural al realizar cualquier tipo de trabajo. Es importante para todo el mundo conocer bien cómo es que trabaja esta religión y hasta dónde el gangulero logra obtener mayor fortaleza en sus trabajos o corrientes que él realiza. Muchas veces nos hemos preguntado si en verdad esta religión es cierta y verdadera. A lo que a mí me concierne, yo puedo decir que sí. Esta religión se mantiene en un tabú para muchos ganguleros, pero a la vez desempeña el poder de la propia naturaleza. Se sabe que estos espíritus todos trabajan con la fuerza de la naturaleza, se da con el embele para así fortificar su cuerpo y demostrar la fortaleza alante de los espíritus y quitar todas las cosas malas. Otras veces el palero se da con la palma de las manos en el pecho para saludar la enganga. Podemos ver el Tata Batalla, Iraca Batalla Mundo, que se sienta tranquilo para coger sombra de su enganga o espíritus. El palero se fortifica su cuerpo cuando se está sentado alante de sus fundamentos. Presenta el trabajo que ha realizado en un dilongo, en un plato, para así mantener fuerte a los espíritus y poder conquistar lo que él verdaderamente quiere. Esto es un trabajo que ata al marido por la cintura y lo lleva por la rienda.